Bienvenidos a este video. Damos gracias a Dios porque nos tiene con salud y con vida y porque estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por estar dentro de casita, haciendo lo que necesitamos hacer como nuestras clases y ayudar en casa. Gracias por conectarse. Quiero empezar con nuestro video, pero antes hacerles saber lo mucho que se les extraña. Extrañamos pues estar en clases presenciales, en nuestras clases con nuestros compañeros, con nuestros docentes en nuestra institución, pero sabemos que si seguimos las instrucciones pues vamos muy pronto a estar nuevamente reunidos. Gracias chicos por todo su esfuerzo, ánimo y muchas bendiciones. Empecemos con nuestro video. ¿Cuántos cuadrados puedes encontrar? En base a este dibujo, intentemos encontrar cuántos cuadrados podemos contar dentro de esta imagen. Tenemos unos 10 segundos. ¿Cuántos ha logrado encontrar? Veamos cuál es la respuesta correcta. Tenemos que podemos encontrar como mínimo 21 cuadrados, haciendo de la forma que podemos verificar ahí en nuestra pantalla. Muy bien, bienvenidos chicos. Estaremos hablando sobre temas importantes de física, con el cual empezaremos con la aceleración centrípeta. Bueno, y algo muy interesante es de que aunque la rapidez con la que se mueva un automóvil con movimiento circular uniforme puede permanecer constante, la dirección de la velocidad pues puede cambiar de cada punto de la trayectoria que queramos tomar. Y recordamos que la velocidad es un vector. Esto es porque tiene dirección, sentido y movimiento. Y por ejemplo, en un automóvil con movimiento circular uniforme no tendría aceleración tangencial, ya que esta sería, como su nombre lo indica, un movimiento uniforme, ¿verdad? Sin embargo, sí se tiene una aceleración normal o centrípeta, la que va a determinar que no varía la dirección de su velocidad, es decir, está determinada también por la fuerza centrípeta, que hace que el objeto se mueva circularmente dependiendo de su centro de fuerza o de origen. Esto podemos verlo desarrollado en esta imagen, por ejemplo, donde tenemos una mano girando una cuerda con una pelota y vemos que el radio es la figura de una fuerza centrípeta y que el círculo va a ser la trayectoria por donde la pelota vaya recorriendo. La fuerza centrípeta es la que hace que el objeto no haga un movimiento de forma de óvalo, por ejemplo, sino que su trayectoria se mantenga en movimiento circular. La combinación entonces de esta entre la tensión de la cuerda que se ocasiona es la aceleración centrípeta del movimiento circular uniforme. Luego también tenemos que podemos aplicar para observar esa aceleración o encontrar esa fuerza, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, reconociendo que primero no tenemos realmente un triángulo rectángulo, pero podemos formarlo, si ustedes lo ven en la imagen, con unas líneas punteadas para formar un triángulo rectángulo y poder encontrar realmente esa fuerza, ¿verdad? Al desarrollar entonces tendríamos que el radio al cuadrado va a ser más la altura que tenga, o sea, es decir, la medida que tenga al cuadrado va a ser igual a la suma de ambas medidas, al cuadrado de ambas medidas. Y entonces lo vemos desarrollado como el radio, 2 veces el radio por la altura más el radio al cuadrado. Esto va a ser igual a la distancia, es decir,
a la fuerza que ejerce este movimiento. Tendríamos también entonces que el intervalo de un tiempo tan pequeño como se quisiera imaginar en la trayectoria del movimiento se convierte en una curva. Estamos hablando del tiempo, ¿verdad? Estábamos hablando antes de la fuerza, ahora estamos hablando del tiempo. De esta manera entonces la cantidad h al cuadrado que teníamos en la ecuación anterior se hace más pequeña y se disminuye en comparación a lo que nosotros tenemos en esta foto, que es 2 veces r por h igual a s al cuadrado. Despejándola entonces tendríamos que h sería igual a s al cuadrado partido 2r. Vemos que la distancia s es con rapidez constante, es decir, tiene una velocidad constante que no cambia. La s también, o la distancia, va a estar dada por velocidad por tiempo. Pero esto lo veíamos en el movimiento uniforme. En el movimiento uniforme. Ahora lo vamos a desarrollar como h igual a la velocidad al cuadrado partido el tiempo. Esto va a ser multiplicado por la velocidad por el tiempo al cuadrado partido el radio. Es decir, que podemos resumirlo como un medio de velocidad al cuadrado partido el radio por el tiempo al cuadrado. Seguimos. Y es tiempo de ver cómo el movimiento acelerado uniformemente recorre en un tiempo, pues recorre una distancia dada. Esta distancia dada va a estar, valga la redundancia, dada por un medio de la aceleración por el cambio del tiempo, es decir, tiempo inicial menos tiempo final. También la aceleración con la cual el objeto se acelera hacia el centro de la trayectoria se denomina aceleración centrípeta, que era lo que decíamos anteriormente. Y esta va a estar desarrollada o va a estar representada por una A con una línea del vector y un subíndice C. Y pues que es dependiente tanto de la velocidad tangencial como del radio. Esto porque la fórmula que va a describir para encontrar nuestra aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado dividido el radio. Si sustituimos lo anterior, o sea, esto, y nos pasáramos a esto, entonces tenemos el desarrollo de otra ecuación importante, donde podemos encontrar también una aceleración. Y esa aceleración pues apunta hacia el centro de la circunferencia, pero el vector de velocidad siempre apunta en la dirección del movimiento y es tangencial a la circunferencia. Esto sería entonces 2 ejemplos de cómo encontrar la aceleración centrípeta por 2 fórmulas diferentes. Siempre recordando que la aceleración va a estar dependiente de la velocidad y del radio. Muy bien. Y ahora nos pasamos a nuestro tema principal, que es movimiento circular uniformemente variado o MCUV. Dentro del movimiento uniformemente variado podemos describir como un ejemplo claro en la realidad las llantas de un vehículo, por ejemplo, ¿verdad? Que el vehículo está en reposo y luego va alcanzando cierta velocidad o puede disminuir esa velocidad. Ese cambio que hay en el movimiento de las llantas de ese vehículo va a darnos un ejemplo claro en la vida diaria del movimiento circular uniformemente variado. Por ejemplo, un disco que parte del reposo y alcanza su frecuencia de operación, en el cual pues es aproximadamente de 30 radios sobre minuto, una vez que el disco es puesto en función, ¿verdad?
emplea, por supuesto, determinado tiempo para alcanzar esa velocidad y en un intervalo de tiempo, es decir, que cada segundo aumenta o cada segundo disminuye o que cada ciertos minutos, por ejemplo, ¿verdad? Puede incluso hasta mantener el movimiento. Dentro del movimiento circular uniformemente variado encontraremos la aceleración angular, para lo cual podremos utilizar esta ecuación, dado de que la aceleración angular, va a estar identificada por este signo y va a ser la variación o el aumento que experimenta por la velocidad angular de un cuerpo que se conoce como, y esto pues obviamente se conoce como la aceleración angular. Definimos entonces que el tiempo de la velocidad angular cambia, pero la forma constante de este movimiento, en forma constante. En el caso de las ruedas, ¿verdad? Que cambia constantemente. Luego tendríamos la aceleración tangencial que va a estar dada por este símbolo y que ejemplifica la resta entre las velocidades inicial y final o final inicial y el cambio de tiempo, que sería la resta entre el tiempo final y el tiempo inicial. A esta aceleración también se le conoce como aceleración lineal y está relacionada con la variación de la velocidad. Regularmente, cuando su valor es 0, el movimiento circular uniforme, en el movimiento circular uniforme, y cuando su velocidad es constante, pues se puede aplicar en este movimiento que estamos viendo, que es el uniformemente variado. Luego tendríamos una combinación o una variación entre la velocidad tangencial y la variación del tiempo. Sus unidades que van a quedar siempre va a ser metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces podemos ver aquí la relación, que al final la deducción de la fórmula sería esta: velocidad tangencial o lineal, que va a ser igual a la aceleración angular por el radio. Luego de eso tenemos la velocidad angular. Dentro de la velocidad angular, pues vamos a tener esta fórmula para desarrollarlo, y la siguiente fórmula sería el desplazamiento, y por último tendríamos las combinaciones de ecuaciones para este movimiento, o un resumen de sus ecuaciones, sin antes mencionar que las características principales del movimiento circular uniformemente variado sería que su trayectoria es circular, número 1. Número 2, la velocidad tangencial varía en módulo y dirección. Número 3, la aceleración tangencial es constante en módulo, mas no en su dirección. Y número 4, la aceleración centrípeta varía en módulo y dirección. Esto sería prácticamente la información general de lo que es el movimiento circular uniformemente variado. Está el desarrollo de sus fórmulas y su deducción. Si tienen alguna duda, con mucho gusto pueden escribirme y aclararemos su duda. Gracias por estar al pendiente, bendiciones y un fuerte abrazo.